Hey, muy buenas. Hoy vamos a hablar del miedo, ¿vale? El miedo es una emoción primaria e instintiva que surge como una respuesta de alerta ante una posible amenaza o peligro, ya sea real o sea imaginario, ¿vale? De hecho, la mayoría de los peligros que existen lo hacen solamente en nuestra mente, ¿vale? El 90% de los pensamientos que tenemos que nos asustan, ¿vale? No pasan nunca, ¿vale? Y al final eso da origen a las fobias, ¿vale? Y pueden generar estrés, que ya hemos visto la definición de estrés, ¿vale? La ansiedad, el insomnio, ¿vale? Y otros muchos problemas emocionales, ¿no? Pero bueno, al final, ten en cuenta que su función principal es la supervivencia, ¿vale? Ya que nos prepara para reaccionar ante situaciones de riesgo mediante la lucha, la paralización o la huida, ¿vale? Tiene tres respuestas básicas, el miedo. Además, el miedo pues, puede ser adaptativo o puede ser desadaptativo, ¿vale? En su forma desadaptativa es cuando existe un exceso, ¿vale? O es un miedo irracional, ¿vale? Y cuando pasa eso, pues se vuelve tóxico y al final pues puede convertirse en un obstáculo que limita nuestras acciones y nuestras decisiones, ¿vale? Bueno, porque al final en lugar de impulsarnos a actuar, un miedo intenso, pues como te he dicho, nos bloquea, ¿vale? Y eso pues nos hace perder oportunidades de aprendizaje, de crecimiento, ¿vale? Y al final pues nos acaba generando a la larga miedo al fracaso, miedo al rechazo, ¿vale? Y al final, pues, para que se tenga también en cuenta, en algunos casos el miedo es inducido por otras personas o por la sociedad, ¿vale? Para controlar el comportamiento de ciertas personas o colectivos, ¿vale? Como ocurre con el miedo al que dirán, con el miedo al fracaso, como te he dicho antes, con el miedo a ser pobre, ¿vale? Con el miedo a no tener un sentimiento de pertenencia o de logro, o ya no solo al fracaso, ¿vale? Sino que también el sentirse uno mismo fracasado, ¿no? Entonces esto también lo utiliza mucha gente como para vender, para manipular y todo eso, ¿no? El meter miedo y bueno, y para controlar a ciertas masas de población o colectivos, ¿vale? En fin, a pesar de su mala reputación, ¿vale? El miedo pues cumple varias funciones que son muy esenciales, ¿vale? Como por ejemplo el hecho de protegernos de peligros reales, ¿vale? Y así evitar situaciones que podrían hacernos daño, ¿vale? Como, por ejemplo, no sé, alejarnos del borde de un precipicio o, yo qué sé, acercarte, el no querer acercarte a un león salvaje, ¿no? Entonces, esto nos impulsa también a prepararnos mucho mejor, porque si, por ejemplo, tenemos miedo de un examen o de una presentación o algo, pues puede motivarnos, perdón, a estudiar más o a ensayar más para dar una mejor presentación o, en fin, dar lo mejor de nosotros, ¿no? Despierta también nuestra creatividad y resolución de problemas, ¿vale? Porque en situaciones de miedo, pues nuestra mente lo que busca es soluciones rápidas y alternativas para salir del peligro, ¿vale? Y esto es gracias a la adrenalina. Y el hecho también de afrontar miedos, pues nos permite superarnos, aumenta la confianza en nosotros mismos, desarrollamos mayor fortaleza emocional, desarrollamos mayor capacidad de resiliencia, ¿vale? Y al final, pues nos damos cuenta de que los miedos son fantasmas cuando tú ya los estás atravesando o los atraviesas, ¿no? Em, cuando tú terminas de atravesarlos o directamente empiezas a atravesarlos, ¿vale? Es que se disipan como el humo, ¿vale? Y bueno, además uno de mis mentores me dijo que la palabra miedo en inglés, ¿vale? Fear, eh, si lo deletreas, F-E-A-R, false evidence appear real, ¿no? Falsas evidencias que parecen reales, sería como la traducción en español de esas siglas, ¿vale? Es decir, que parecen, no que lo son, ¿vale? De hecho, como te he comentado al principio, pues la mayoría de estos miedos son falsos
¿Vale? Y además, pues también nos hemos ido dando cuenta de que está muy relacionado con la ansiedad, ¿no? El miedo como tal tiene 5 etapas, ¿vale? Para que lo sepas. La primera es el pensamiento, ¿vale? Que genera ese miedo propiamente dicho, ¿vale? La percepción del miedo, ¿vale? Que es al final la idea que tú tienes de esa situación y cómo tu cerebro la percibe. La tercera es la respuesta que tú tienes ante ese miedo, ¿vale? Que al final pues son las que te he dicho al principio, que hay tres, ¿vale? Luego tú generas el primer recuerdo, ¿vale? Que es la cuarta etapa y bueno, que es al final la primera toma de contacto que tienes con esa experiencia. Y la quinta son pues los traumas, fobias, ¿vale? Que al final pues ese recuerdo tú lo acabas reproduciendo constantemente en imágenes, tanto como cuando estás inmerso en esa situación como cuando simplemente te la imaginas. Y al final, para tu mente acaba siendo lo mismo, porque esta no distingue entre lo que es verdad o lo que es mentira, ¿vale? La mente no distingue entre lo que es realidad o lo que es ficción. ¿Vale? Así que nada, al final el miedo es una emoción fundamental que nos protege y nos ayuda a evolucionar, pero cuando se vuelve irracional, se vuelve tóxica y nos domina, pues se convierte en una prisión que nos impide avanzar, ¿no? Entonces, para mí, aprender a gestionar el miedo y diferenciarlo y diferenciar entre los riesgos reales y los riesgos imaginarios es clave para vivir con mayor libertad y mayor confianza, ¿vale? Así que un saludo.